creo que por dos domingos voy a estar hablando sobre la vida marital de, de David. Este hombre que dice la Escritura que era el hombre conforme al corazón de Dios, este hombre que eso es el gran héroe de Israel, este hombre que es un testimonio de gobierno y de muchas cosas, este hombre, vamos a comenzar a mirar el área débil de él, la vida marital y la vida familiar eh, de, de David. Ahora, interesante, vamos a ir a el fundamento bíblico. Vamos, yo tengo ahí, ustedes tienen ahí Primera de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al 9, pero yo voy a leer dos porciones más. Dice, estos son, voy a pedir a Lourdes si me ayudas ahí, o Sol, entre las dos me leen las porciones, por favor. Primera de Crónicas, versículo 1 al 9, si lo tienen ahí. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ainoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto fue Adonías y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itreán y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobach, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además, David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar, descendiente de Salomón. No solamente eso, Ya. solamente los de David. Ok. Y si alguien me puede leer también Primera de Samuel, versículo 18, 20. Está ya el micrófono. 18. Amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Amén. Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos Eblad en secreto a David, secreto a David diciéndole, he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Amén. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estas citas tienen que estar conectadas con las esposas de él, pero hay cosas interesantes aquí. Número uno, bueno, el contexto era, usted sabe, David había vencido al gigante, la popularidad de David crecía. Dice la escritura también que David era un jovencito simpático, entonces no solamente era, wow, el que más, el héroe nacional, sino también que era bien parecido, así que ese hermano le llovían las chicas que le estaban poniendo los ojos y eso, todo el mundo quería a David en Israel, tanto las chicas como también los suegros, todo el mundo quería a David, porque era el gran héroe nacional. Entonces, en medio de ese contexto, pues también nos cuenta qué pasó con la vida marital. Y todo comienza en 1 Samuel capítulo 18, versículo 20, que nos relata cómo David se casa con una chica que se llamaba Mical.
o en hebreo creo que se dice mixal, mixal o michal. Las dos palabras se utilizan. Entonces, ¿cómo llega, David? Bueno, antes de entrar en eso, en la lectura que hicieron aparecen 7 esposas, pero David se casó 8 veces. Lo que pasa es que ahí dicen los descendientes de David y Mical, la primera esposa, no dio hijos. Entonces por eso no la mencionan ahí en Primera de Crónicas capítulo 7. Bueno, pero ahí tenemos este cuadro que lo encontré, dice, muestra las 8 esposas de David: Mical, Ahinoam, Abigail, Macat, Hagí, Abitar, Egla y Bexabé. También hay otra, se cree que hubo otras esposas, pero no la registra la palabra. Y como también tuvo otros hijos. Y también tuvo otros hijos con concubinas. Entonces ahí vemos la descendencia con cada uno de ellos. Entonces usted se da cuenta, la primera que aparece ahí, que es Mical, hija de Saúl, no tiene descendencia. No tuvo hijos, no, David no tuvo hijos con Mical, pero fue la primera esposa. Ahora, es interesante porque uno siempre, porque nosotros estamos mirando en el contexto de hoy, en el 2023, cuando usted tiene ya principios cristianos, entonces usted dice, ¿cómo así que el rey David tuvo 8 mujeres y no sé cuántas concubinas? Entonces, sí, importante eso. Gracias, Mauro. Quiero reconocer el trabajo que hace todo el equipo de comunicaciones, con Mauro a la cabeza, porque la verdad ellos hacen posible los videos. La gente quiero contarles una cosa. En estos días alguien me preguntó cómo era el equipo de producción. Entonces la gente se imaginaba que nosotros teníamos un gran estudio y resulta que cuando estaba hablando con Mauricio las producciones las hace desde su celular. Entonces, cosas, talentos que Dios también nos ha dado acá en la iglesia. Entonces, bueno, retomando el tema, voy a volver a leer esta porción en Samuel, capítulo 18. Dice, capítulo 18, dice, como para poder entender cómo se dieron las cosas. Cierto día Saúl, estoy en el versículo 17, le dijo a David, Saúl, el rey, le dijo a David, estoy listo para darte a mi hija mayor, Merat, por esposa. Pero antes deberías demostrarme que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Este rey zorro, Saúl, dijo, este man tiene tremendo potencial. Voy a utilizarlo. Lo voy a poner a pelear. A que haga el trabajo sucio. ¿Me entiendes? Lo puso ahí se aprovechó, como decía el Chapulín Colorado, se aprovechó de la nobleza de David y lo puso a batallar. ¿Me entiendes? Y a guerrear. Entonces, pues Saúl pensó, voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. Acuérdense, en el capítulo anterior y se muestra cómo crecía la popularidad de David y crecía la envidia de Saúl. Saúl se sentía en peligro. Una persona, y por eso tenemos que estar siempre revisándonos, ¿cierto? Cuando hay alguien que genera en ti celos o envidias o temores, el problema no es la otra persona que está creciendo, el problema eres tú que tienes inseguridades. Entonces nos toca revisar, oye, ¿por qué esto me está generando inseguridades? ¿Entiendes? ¿Qué necesito trabajar en mi vida para superar esas inseguridades, esos temores? Con el curso que estamos haciendo en Rever, mi esposa también hizo ayer como yo estaba ocupada en otras cosas, ella aprovechó ayer sábado hizo otro curso, se llama las heridas maternas, las heridas que recibimos por nuestras madres y que a veces desconocemos. Y bueno, ella algún día va a estar explicando todo eso, porque las mamás queriendo hacer el mejor trabajo, todas las mamás en alguna u otra manera hieren, así como los papás, herimos a nuestras hijas, a nuestros hijos. Entonces, el tema no es el recibir la herida, sino cómo las procesamos, ¿me entiendes?
ahí está el caso de Caín y Abel. El mismo problema, pero Caín lo procesó de una manera y Abel de otra. Yo he visto familias que frente al problema de que los padres se separan, hay uno que toma la opción de la marihuana, de la no sé qué, de perderse, y hay otro que es, yo voy a salir adelante. Entonces es una decisión personal frente a las mismas situaciones, cómo vamos a responder. Pero bueno, retomando esto, porque esto que estamos viendo aquí tiene que ver con el manejo familiar. Miramos el contexto de David familiar y vamos a entender muchas de sus fortalezas, pero también de sus debilidades. Y cómo esas debilidades generaron problemas en los hijos. En los hijos. Y bueno, más adelante vamos a ir. Pero fíjate, este padre que también utiliza a sus hijas como negocio, ¿me entiendes? En cierta forma, para tener beneficios. Mira, hey, si tú me haces el trabajo sucio, te voy a casar con una de mis hijas. En el contexto de hoy preguntaríamos, ¿cierto? Oraríamos, de pronto diríamos, para ver cuál de las dos hijas, este es un buen pelado, vamos a ver con cuál de las dos encaja. Pero resulta que no, como era la costumbre de aquella época, se la ofreció a la hija mayor. Entonces, la hija mayor, que se llamaba Merlet, no, mentira, Merlet no, se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Merab, no me confundí, ok. Entonces, dice, cuando llegó el momento que Saúl le diera la hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Entonces, ya le había dado su palabra. Oye, te voy a dar a a Madret, ¿cómo se llama? A Merat. Okay. Y resulta que no, se la dio, fue a otro tipo. Pero el tipo sabía, yo tengo dos hijas, le voy a dar la menor. ¿Me entiendes? La Biblia no describe si eran feas, bonitas, pero ellas eran las hijas del rey. Entonces, eso de por sí ya era un rótulo, ¿cierto? Algo que las embellecía, como diría alguno. Entonces, mientras tanto, Mical, la otra hija de Saúl, se había enamorado de David. O sea, Merat, perdón, estaba ahí como una moneda de cambio, ¿me entiendes? Pero la otra, Mical sí se había enamorado de David. Entonces, Saúl se enteró y se puso contento, armé el negocio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Me da otra oportunidad para hacer que los filisteos lo maten. O sea, realmente él tampoco te quería tener un buen yerno. Él quería era que mataran a David. Y como no lo mataron, entonces me tocó casarla con Mical. ¿Me entiendes? Entonces, ahí surge la relación entre David y Mical. Ahora, mire esto que está más adelante. Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David, o sea, hey, dañenle el oído, ¿me entiendes? Porque usted sabe, y de pronto para los que están acá, yo no sé si a usted le pasó que en el caso mío, yo estudié en un colegio mixto, entonces a veces estábamos en el salón, nos sentaban los hombres de un lado y las mujeres de otro, entonces a veces estábamos ahí y había uno que era como el más vivo y entonces él le decía, hey, vamos a suponer que el que estaba al lado mío era Gabriel. Hey, Gabriel, ¿te estás dando cuenta cómo te está mirando Lourdes, la que está allá? Mira cómo te mira, está enamorada de ti. Entonces, Gabriel ni se le había pasado por la cabeza. Pero como dice Cantar de los Cantares, ¿me entiendes? No despertéis el amor hasta que... O sea, tú puedes despertar el amor y las intenciones y todas esas cosas en el corazón de otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, hey, Gabriel, y mira, y Lourdes te está mirando y, no sé, y ella es bonita y no sé qué, tal, que cual. Entonces, ¿qué pasa con el corazón de Gabriel? Comienza a enamorarse, ¿me entiendes? Y a maquillar, pero también a metérsela en la cabeza, ¿me entiendes? Y, oye, y después de Gabriel, que ni había visto a Lourdes, comienza, oye, ¿verdad que ese Lourdes, no sé qué cosa? Y los pelados me pueden quedar hasta bonitos y tal, y comienza Gabriel a maquinar, ¿ya me entiendes? Entonces, así pasa, chicos, chicas, a veces pasa así, que a veces terminan las parejas porque comienza alguien a sembrar, y terminan así las cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Saúl, como todo viejo zorro, él se dio cuenta
de que podía hacer eso. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a los sirvientes, hey, animen a David para que se envalentone y se anime a matar a los filisteos. Mira, está pidiendo 100 prepucios, le voy a traer 200. Y efectivamente David fue, batalló y le trajo los 200 prepucios que le había dicho. Y terminó, bueno, cuando vio que, y fíjate, David no era tan sonso ni tan bobo, como sabía cómo era de zorro Saúl, vino y le trajo los prepucios, las cuestiones estas delante de todo el mundo, como para que no se echara para atrás, porque ya se la había hecho una vez. Sí, entonces, ya Saúl no tuvo más nada que casarlo con Mical. Y entonces siguió creciendo la popularidad de él. Pero fíjate, todo y la respuesta de David no es, sí, yo también estoy enamorado de Mical, sino que la hija del rey, tal, voy a quedar bien, voy a quedar coronel, voy a quedar montado y tal, que cual. Y efectivamente aceptó y se casaron. Entonces mire el origen de este matrimonio. Mire el origen de este matrimonio. ¿Por qué? Porque tal vez eso puede explicar cómo evolucionó esta relación. ¿Me entiendes? Y si, por lo que llamaremos hoy por conveniencia. ¿Me entiendes? ¿Sabe? Pero quiero decirte una cosa. Yo en mi recorrido como pastor en estos 20 y pico de años, casi 30, he visto que hay gente que no ha comenzado bien. Pero como se ha sometido a Dios, Dios ha emparejado las cosas. Y hoy son matrimonios excelentes de testimonio. Yo tengo, por ejemplo, conozco una pareja que ellos fueron, Dios me dio la oportunidad de casarlos. Y él se convirtió después allá en República Dominicana como mi mano derecha. Pero él, ¿cómo se conoció con la esposa? Fueron a una reunión y hubo alguien que sacó vino y vamos a brindar, que no sé qué y tal, porque estamos en otra nación y tal. Y en el brindis terminó besándose con una pelada y que ni le sabía el apellido. Y después vino arrepentido, Pacho, imagínate tú lo que yo hice y tal, 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 tal. Y viene la otra muchacha y la otra muchacha iba a otra iglesia y habló con su pastor y el pastor habló con ella, comenzaron, él trabajando con ella ya y yo trabajando con el muchacho acá y resulta que se siguieron viendo y escribiendo. O sea, eso comenzó mal. Pero ¿qué ocurrió? Ellos se dispusieron en su corazón y comenzaron a orar, comenzaron a buscar la dirección de Dios y hoy en día están casados. Una familia bonita, creo que son como 5 hijos y les va muy bien y son gente de mucho testimonio, ¿entiendes? Pero fíjate, no comenzó todo bien, pero cuando nosotros bajamos la cabeza y dejamos que Dios ponga orden, Dios empareja las cosas y termina todo convirtiéndose en bendición, ¿me entiendes? Pero a pesar de que David era un hombre de Dios, no necesariamente quiere decir que eso hizo en su relación matrimonial. Y la muestra de esto son las otras 7 esposas y las no sé cuántas concubinas que también tuvo. O sea, eso no muestra que David era un super macho, que le compró el macho men ese que vendía antes de Carlos. No, nada de eso. Eso quiere decir la necesidad y los vacíos tan grandes que tenía David. Cuando un hombre necesita buscar otra opción y otra, eso no está diciendo que es Superman y que eso me basto yo para 40. Eso está mostrando sus vacíos en su corazón. Sus vacíos en su corazón. Y por eso termina creyendo que lo puede llenar con esto, con esto. Ahora, eso es parte del cuadro. Que como vamos a ver más adelante, también hay otros criterios que han dado otras personas. Es importante el tema de la familia porque si le damos una mirada vamos a encontrar muchas cosas. Número 1, como estamos viendo, la familia, nuestros orígenes, nuestros principios, nuestra estabilidad. ¿Por qué comienza algo? ¿Por qué comienza una relación? ¿Qué pasa cuando las relaciones no comienzan bien y no les ponemos orden? Este hombre, vuelvo y digo,
alguien conforme al corazón del Señor. También muestra nuestras prioridades, ¿me entiendes? Cuando tus prioridades no son completamente agradar al Señor en todo, sino en un área de tu vida, pueden haber áreas que terminas negociándolas, como hizo él, ¿me entiendes? Otro criterio es que ellos lo hacían porque necesitaban, ¿cómo les digo? Como tener pactos con otras naciones. Entonces hubo en esa área de su vida la prioridad, más que de agradar a Dios, someter a Dios en eso, quiso que tener buenas relaciones con otros estados, negociar eso. Entonces, fíjate, prioridades también. Ahora, las consecuencias de sus decisiones y el legado. En el cuadro anterior, por ejemplo, podemos ver, mi hermano, Absalón. Absalón fue un hijo rebelde, alguien que quiso derrocar y matar a su papá. ¿Entiendes? Y uno ve el contexto. ¿Por qué pasó eso? Bueno, es que los vacíos que había en su hogar y en su familia los llevaron a eso, a querer poder, tener poder, a tal punto que no le importaba matar a su papá. Como dicen por ahí, serruchar el palo al papá para que el papá se cayera y tomar el lugar de su papá. Fíjate, diferente a la situación con Jonatán. Tenía un papá malito porque era perverso el hombre, pero aún así, Jonatán cuando se conectó con David, acuérdense lo que vimos el domingo pasado, cuando vio que David adoraba al Señor, él entendió, tengo que quitar, este es el hombre que Dios necesita para Israel y yo tengo que bajarme ¿cómo decirlo? De mi privilegio. ¿Entiendes? Cuando yo voy a poner un ejemplo. A veces, cuando estamos dos personas compitiendo por un puesto o por algo que es, voy a decirlo, beneficioso para los demás, y cuando yo me doy cuenta, mira, este man puede hacer un mejor trabajo y uno mengua, ¿qué ocurre? Dios va a recompensar tu humildad. Pero cuando yo estoy dispuesto a quitar en medio al que sea, ¿me entiendes? Termino haciendo cosas perversas como Saúl. Como Saúl. Pero el corazón de Jonatán fue diferente. Incluso entendió, este va a ser el próximo rey de Israel y menguó. Y eso pasó con los hijos de, de David. Muchos de ellos pelearon, hubo muertes entre ellos, ¿me entiendes? Traiciones, ¿me entiendes? Por todos esos vacíos y anhelos de poder que había entre los hijos. Y yo te digo, mira el corazón de tus hijos y vas a ver qué has ido sembrando tú, qué has sembrado en el corazón de ellos. ¿Entiendes? Todavía es tiempo para corregir y para enderezar muchas cosas. Ahora, vuelvo a la imagen esta. Además, podemos comprender algunas dinámicas, por ejemplo, cómo manejar los hijos que son tenidos en mayor edad, los que se tienen a temprana edad, porque hay dinámicas para cada hijo. Por ejemplo, cuando tú lo tienes a temprana edad, tú eres inexperto. Hay otras cosas que son tu prioridad, ¿me entiendes? Y tú descuidas. Por ejemplo, sobre todo hoy en día, hay gente que la prioridad de ellos, por la juventud y todas esas cosas, es el trabajo, es el dinero, los negocios, ¿me entiendes? Y ellos dicen, ellos están chiquiticos, ellos con que yo les compre todo lo que quieren, crecen. Pero tú cuando va pasando el tiempo te das cuenta, uno, que perdiste los mejores años para estar con tus hijos. Y dos, que tal vez esos que tú, por lo que tú te afanabas, era para ti, pero no para tus hijos, porque las necesidades de tus hijos eran otras. Tal vez las necesidades de tus hijos, la mayoría de los niños, es afecto, afirmación, rodearlos, impulsarlos, ¿cierto? Lanzarlos al destino. Esa es la mayor necesidad de los niños y de los jóvenes cuando van creciendo. Ahora, también podemos ver que de las 8 esposas, las más conocidas fueron Mical, por este tema que estamos hablando hoy, Abigail
y la otra fue Betsabé, que yo podría decir que fue el gran amor de, de David y con el que tuvo más hijos. Entonces, bueno, vamos a ir adelantándonos un poquito porque sé que ya me va quedando poco tiempo. ¿Por qué varios matrimonios? Bueno, porque solía suceder que en esas épocas eh, un hombre podía tener varios hogares siempre, sobre todo en esas tierras, si podía sostenerlos a todos por igual. O sea, un hombre que no podía sostener dos hogares en Oriente, por eso es que usted ve los jeques y todo ese poco de gente con arena y todas esas cosas, a ellos se les permitía eso. A una persona que era pobre o que no podía sostenerlo, no se le permitía, porque los hijos iban a pasar todos hambre, iban a pasar dificultades. Cuando, aunque tú tengas muchos recursos, la gran necesidad de los hijos igual no va a ser recursos, sino todos necesitan afecto, todos necesitan ser rodeados, todos necesitan ser oídos. Es interesante, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo sentí que mi papá me había negado el estar en mi adolescencia, estar conmigo, era la época en que yo necesitaba más la presencia de un varón al lado mío que me empoderara, que me rodeara, que me dijera que estaba bien y que estaba mal. Y yo dije, se fue, y mi hermano, porque mi papá se fue cuando nació un hermano fuera del matrimonio, en cambio él sí lo tuvo todo. Incluso en el caso mío, mi papá a veces me pedía, mira, tu hermano necesita unos zapatos, tú no se los podrás dar. Yo decía, ve, para uno no pela la cara, pero para el otro sí, ve, o sea, mira cómo está el corazón de mi papá. Y resulta que cuando mi papá murió y yo me relaciono más con mi hermano, me doy cuenta de todos los vacíos que él tenía. Y al contrario, él decía, ustedes lo tuvieron todo, yo no tuve nada. O sea, es que es difícil satisfacer las necesidades emocionales de varios hogares, de varios hijos. Es difícil. Yo tengo mis dos príncipes en la casa y ellos también a veces dicen, no, es que mi papá tal cosa, es que si mi papá me... Yo digo, ¿cómo? O sea, si yo estaba dedicado a ellos, si yo me he esforzado, si todo lo que hago y tengo, eso es para ellos. Pero aún así, ellos demandan más, tienen necesidades, aún más. Entonces, si eso pasa con los dos que tengo yo en la casa, que está su mamá y su papá, ahora los que están por fuera, papás que a veces duermen en una casa, a veces duermen en la otra, o no sé, o sea, o nunca duermen en su casa porque con que tuvieron los otros hijos no son los hogares del matrimonio. Los vacíos son más grandes. Y eso lo vemos en los hijos de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que era el super guau. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué Dios deja todo esto en la Escritura? Para que nosotros aprendamos de los errores, aún de los hombres de Dios. Aún de los hombres de Dios. Que podemos faltar. Ahora también se ha especulado que en las sociedades paganas que rodeaban a Israel, tener varias esposas era una forma en que los reyes mostraban su poder. Un hombre que tenía 8 mujeres y tenía recursos para tener. Y además de eso, pues ustedes saben que él se casó también por razones políticas. Se casó con la hija del rey fulano, con la hija del rey fulano. ¿Entiendes? Con la única que no era hija de rey era Betsabé, que la vio y se enamoró de ella y perdió la cabeza. Y también con Abigail, pero también Abigail tenía recursos, era poderosa, era otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Como les digo, eso generó efectos en sus generaciones, como lo que estaba diciendo de Absalón, el tema de Salomón. Salomón también, el hombre más sabio sobre la tierra, pero 300 mujeres, 350 concubinas y no sé cuántas otras, no, o sea, era inquieto. Hay un comentario que yo escuché una vez y yo decía, mi hermano, si a uno le cuesta trabajo hacer feliz a una sola mujer, ¿cómo hacían estos manes? Este con 7 y el otro con 600, no, 700 mujeres, o sea, la cosa es complicada, pero bueno, son los hombres de la Biblia. Mical, de la que yo quiero hablarles en este día, el nombre de ella
en hebreo se traduce como arroyo. Generalmente también se interpreta porque se conecta Mical con la palabra Miguel. Miguel viene de la misma raíz y significa ¿quién como Dios? También es posible que Mical sea el nombre o fue tomado un dios, el dios Mecal, un dios pagano. Entonces miren todas estas cosas que habían alrededor solamente del nombre y del origen de Mical. ¿Y qué pasó en el corazón de Mical? ¿Me entiendes? ¿Qué pasó en el corazón de Mical? Fue la esposa original de David, hija de Saúl, bueno, ya lo hemos visto. Más tarde ayudó a David a escapar de que su padre pudiera matarlo y se casó con un hombre llamado Palti. Lo vamos a ver más adelante. David la recuperó después de convertirse en rey de Judá. Cuando David bailó ante el arca de la alianza, esa fue una de las porciones que leímos, entraba a Jerusalén, Mical lo reprendió por su comportamiento indigno. David replicó que estaba celebrando delante de Dios. Y esa historia concluye diciendo que Mical permaneció sin hijos durante toda su vida. En toda mi historia como cristiano, el tema de Mical siempre se ha dicho que la persona que no adora a Dios es improductivo, es fértil. No podía producir porque no adoraba a Dios. Entonces, eso se desarrolló una cultura que cuando decían esa persona no adora a Dios, es seguro, por eso es que es estéril. Necesita adorar al Señor. Cosas que hemos desarrollado que no son ciertas del todo. Bueno, algo de eso vamos a ver hoy. Ahora, ¿cómo llegan al matrimonio? Recuerden, Mical era la segunda opción, no era la primera opción. O sea, de entrada ella se sentía como, bueno, o sea, ella pensaría, claro, estás conmigo porque conmigo fue que te tocó. O sea, imagínate en la autoestima de una mujer lo que eso significa. Es una opción ahí con el que te tocó. Ahora, David era el soltero de moda. Todo el mundo amaba a David. David no la amaba. La veía como un trofeo de honor, como alguien que le ayudó a subir de estatus, de clase. Le dio un estatus que no tenía. Ahora, esto es importante porque todas estas cosas se iban agravando también con los problemas que traía David. Acuérdense la historia de David. David también fue la última opción de su papá. Cuando el papá Isaí pensó en el que podía ser el ungido, en el último que pensó fue en David. O sea, esos espíritus de rechazo o esas actitudes de sentirse menospreciado venían tanto en David como en Mical. ¿Me entienden? Entonces los dos, al unirse, el problema no se solucionó, se agravó. A veces algunos problemas maritales tienen que ver con eso, con que los dos vienen con espíritus de rechazo o con heridas de rechazo. Entonces, David está esperando, voy a poner David de estos tiempos, está esperando que su esposa lo acepte, lo ame, lo rodee. Pero resulta que Mical también viene con el mismo problema. Entonces Mical está esperando que David la acepte, la ame, la convierta en la princesa. Y no va a ser así, porque cada uno está en función de sus necesidades, no en edificar un hogar. Es muchas de las cosas, por eso uno encuentra parejas insatisfechas. Y a veces cuando la queja de uno y del otro es, tú no me das, tú no haces, tú no sé qué cosa, es porque la persona está esperando que la otra persona satisfaga sus necesidades. Y nosotros no nos casamos para que nuestras necesidades... Una persona sana, un creyente sano, no se casa para que la otra persona subsane sus necesidades. Nosotros nos casamos para hacer feliz a nuestra pareja, que es diferente. Es diferente. Entonces tu prioridad se convierte a hacer feliz a tu pareja. No que tu pareja te haga feliz a ti. Sino vivir, por eso hay muchas parejas que viven heridas siempre, porque siempre habrá algo que dejaremos de hacer. Siempre habrá algo. Entonces yo viviría herido.
no es que Milena no me dijo, no es que Milena no me puso el platico como a mí me gusta. Entonces yo herido porque Milena no me pone el platico como a mí me gusta. Entonces comienzo a priorizar las cosas en mis necesidades que en la de un hogar que es feliz. Que es feliz. ¿Ya me entiende? Entonces, aunque es sutil, amado, esto en la práctica cambia nuestra perspectiva de cómo vivimos el matrimonio, cómo vivimos las relaciones. ¿Me entiendes? Ahora, yo estoy hablando de mi perspectiva, pero está la perspectiva de tu cónyuge también. Si tu pareja solo está pendiente de sus necesidades, también habrá siempre faltantes. Hay cosas que yo nunca podré cumplir, ¿me entiendes? Por mucho que uno se esfuerce, ¿me entiendes? Y entonces siempre viviremos en esa herida constante. Pero si nuestra prioridad es hacernos felices mutuamente, podemos encontrarnos en el mismo punto. ¿Me entiendes? Y sobre todo cuando una pareja entiende que ya el tema no solamente eres tú y yo, sino los hijos. Hay muchas cosas en las que Milena y yo hace rato hemos muerto a eso por los hijos. Por los hijos. Yo recuerdo la primera vez, oye, mi amado, cuando yo me casé, lo que yo me ganaba, me lo ponía y lo invertía. Cuando Milena se casó conmigo, todo lo que ganaba, se lo ponía. Además de lo que sus papás le daban, porque en ese momento ellos estaban muy bien económicamente. Pero resulta que cuando nos casamos, ahora lo que ganábamos no era ni para ponérselo, sino para los hijos. Yo recuerdo una vez que subimos al control prenatal, porque Mateo iba a nacer, y el médico nos quedó mirando, nos miraba y parecíamos unos cavernícolas. ¿Me entiendes? Porque la cita médica era en una ciudad como Cartagena, que era así como Turbaco, clima cálido. Y nosotros vivíamos en Jarabacoa con abrigos, como si viviéramos en Bogotá así. Y bajamos con abrigos y no sé qué cosa. Parecíamos unos cavernícolas frente a todo el mundo. Y en ese momento hasta nos sentimos un poquito como avergonzados. Pero reaccionamos y nos acordamos que es que ya desde unos meses para acá la prioridad no era vestirnos sino que ahora la prioridad era Mateo, que iban a nacer. Y Juan, cuando nació Juan, pues la cosa todavía más, porque Juan, ustedes saben que nació con unas dificultades y que exigían económicamente más gastos. Eso, la leche de Juan David era especial. Mateo solamente era teta. Entonces Juan David era teta y había que darle otra cosa especial. Entonces, eso era un hueco grande, ¿me entiendes? Entonces ya la prioridad era todo lo que necesitaba Juan David. Todo, gracias a Dios, pues, Mateo nunca, no era enfermizo, pero Juan David al principio era los gastos, porque ya el tema no era Milena y Pacho, ahora el tema era nuestros hijos. Y así ha pasado con muchas cosas. Ahora mismo también, muchas cosas que yo sé que quisiéramos, pero el tema no es nosotros, es que ya tenemos 2 hijos estudiando afuera. Entonces hay que ir recortando cosas todavía para ellos. Y aún así hemos visto la bendición de Dios en muchas áreas. Entonces, todas las prioridades cambian. Y nosotros vemos en estas relaciones matrimoniales que, aunque eran sanas, la prioridad de David no era ser feliz a Mical. La prioridad de David en su vida era el reino. Y un gran rey, tremendo rey, todo lo que alcanzó, pero ¿y su familia? Desbaratada. Entonces uno lo ve también. Hay gente y hay empresarios. Yo tengo compañeros exitosos que estudiaron conmigo, pero sus matrimonios, ay. Y ellos una vez de ellos me dijeron,
cuando nos encontramos, hicimos una reunión de compañeros de la universidad, tal, y querían como que saber en qué estaban, y cuando yo dije, no, yo tengo dos hijos, en ese momento tenía como 20 años de casado, ve Pacho, 20 con la misma, sí, con la misma, y espero llegar viejito y no sé, con la misma. Entonces, todos me quedaban, después alguien se paró y me dijo, mi hermano, tú no sabes la bendición que tienes, no sé qué cosa. Pero públicamente no era lo que ellos se resalta en el mundo. ¿Me entiendes? Y vuelvo y digo, porque la prioridad de ellos es el éxito profesional. Ahora tengo una conversación con alguien, eso va creciendo, ella es abogada, y eso va creciendo puesto. Y el hijo, ¿quién se lo está criando? La abuela. Cuando me dijeron, no, es que yo tengo que criar el hijo porque ella está, imagínate, ahora tiene tal puesto, a mí me dio un dolor en el corazón. Porque ese peladito no está pidiendo que la mamá sea exitosa y que el papá sea exitoso. Ese peladito está pidiendo, y yo te digo, ese peladito es un milagro, porque ellos no podían tener bebé. Y resulta que Dios le da ese regalo, ese milagro, y ellos están preocupados con seguir ascendiendo profesionalmente. Una responsabilidad grande, y yo tengo pendiente mi conversación con ellos sobre ese tema. Amados, ya los hijos, sí, tienes que salir adelante, muy bonito y chévere cuando juntos podemos ayudarnos a salir adelante, cuando nos empujamos, ¿me entiendes? Yo te digo, los logros de mi esposa son mis logros. Yo me siento orgulloso cuando yo la veo que ella profesionalmente esto, que no sé qué cosa, y sus derrotas también son mis derrotas. Un golpe que recibe el hogar. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos de novios, eh, me dijo, imagínate, ahora mi mamá quiere que yo me especialice. Yo le dije, mi hija, excelente, excelente. Porque en este momento yo no sé si te pueda pagar un posgrado. Excelente, mi amor, vamos para adelante. No, pero entonces, no, seguimos en formación como pareja. Aprovecha la oportunidad que te está dando tus papás. Y efectivamente ella se especializó. Y ese posgrado se lo pagaron los papás. ¿Entiendes? Y ahí estuve yo para empujarla, para decirle sí, vamos para adelante. Y, y también se inscribió en una maestría, pero bueno, la maestría no se pudo terminar. Pero yo fui el primero que le dije, mi hija, claro, vamos para adelante, ¿cómo que no? ¿Entiendes? Porque sus victorias, sus preparaciones son las mías también. ¿Me entiendes? Y al revés también, ¿me entiendes? Los logros, ¿cuántas veces yo no me trasnoché eh, estudiando en el posgrado? ¿Y quién estaba cuidando a mis hijos? Mi esposa. Y yo a veces llegaba y mi amor, mi vida, yo a él le dije a los pelados que tú estás estudiando, que tú estás que este sábado no cuenten contigo porque tú estás en clase en posgrado. O sea, cómo uno con el otro nos vamos animando, pero hay un enfoque, ¿me entiendes? Hay un enfoque como pareja que tenemos que seguir construyendo. Te vuelvo y digo, Mical y David no había eso. David estaba enfocado en su reino, en el reino, ¿me entiendes? Mical seguía recibiendo el vacío. Ahora, para ir un poquito más rápido, según de Samuel, capítulo 6, del 14 al 23, este es el pasaje con el cual más se conoce a Mical. Dice, capítulo 6, dice 14. Ya David era el gran rey. Entonces dice, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas, estoy en el versículo 13, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero, porque su gran prioridad, acuérdate, era traer el arca de la presencia a esta ciudad. Entonces, versículo 14, y David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero.
En el 16. Entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que David saltaba y danzaba delante del Señor, se llenó de desprecio por él. Lo menospreció. Dios mío, qué vergüenza el rey, mira, porque dicen que estaba danzando de tal forma que se le vieron las sentaderas. Brincaba tanto que se le vieron las sentaderas y qué vergüenza. Entonces mira lo que sigue pasando. Así que trasladaron el arca y lo colocaron en lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. Y David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, pasteles de dátiles y un pastel de pasas de uva. Y luego todos regresaron a su casa. Y cuando David regresó a su casa para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, mira, bendijo todo lo demás y de último voy a bendecir a mi casa. Como mi papá cuando se iba de parranda y tal, y mandaba por aquí, y de último se aparecía borracho así con el pollo. Mijo, aquí traje pollo, la misma cosa. Yo veía el cuadro y veía la misma escena. El último, ¿me entienden? En vez de que su prioridad fuera su familia. Entonces dice aquí, y cuando David regresó a su casa, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las siervas, como lo haría cualquier persona vulgar. Y David le replicó, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Y él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así que estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas siervas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Mira el juego de pullas y de todas esas cosas. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Entonces por eso se conecta la actitud de ella irreverente. Pero sabe una cosa, estamos en el capítulo 6 de 2 de Samuel. Pero ¿qué pasó entre cuando él se casa hasta ahora? ¿Qué pasó? Bueno, en el camino, bueno, una cosa que pasó es que ellos tuvieron una relación intermitente, porque si ellos se casan y comienza la persecución, entonces ellos no vivían juntos. De vez en cuando aparecía David en la casa para estar con mi hija, llegué de las batallas y tal, o sea, y todo ese tiempo, ¿qué pasó? Mical sola, lidiando con todos los problemas de la casa. Entonces el niño David, quería llegar a su casa y, soy para allá, atiéndanme. ¿Me entienden? Y la otra sola. Es un caso que pasa aún en el día de hoy. Pero además de eso, todos esos periodos sola, el niño David vio a una señora que se llamaba Abigail y se casó con ella. O sea, más duro el menosprecio. Y otra cosa también fue que el papá de Mical la señaló como traidora, me traicionaste, porque bueno, Mical trató de proteger a David cuando estaba huyendo. Entonces ella quedó como atrapada entre las disputas de su papá y de su marido. Y entre otras cosas, aquí está en el versículo, en esos procesos se descubrió que Mical tenía ídolos escondidos. O sea, David adoraba al Señor, pero Mical tenía sus ídolos. O sea, no había unidad ni en el espíritu. Mical tenía sus guardados ahí. Y por eso a ella también le llenaba de furia que David adorara a su Dios de esa forma. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Vuelvo al tema de parejas que se han juntado, no de la mejor forma. No de la mejor forma, porque bueno, pastor, ¿y cuál es la mejor forma? La mejor forma es que tú estás buscando de Dios y Dios, como dice en Génesis, trae tu pareja.
Porque Dios, el Dios que aparece en Génesis, dice que mientras tú estás haciendo lo que Dios te manda a Él crea tu palabra y la trae a ti. Tú no tienes que andar buscando, como en mi época de joven, esa generación, andábamos buscando, Jaime también era así, por ahí me han contado, iba de campamento en campamento, Señor, muéstrame la sierva, muéstrame, no sé, y resulta que estaba Diana ahí, ya lo tenía marcado hombre a hombre, dicen por ahí. Mentira, yo no sé cómo fue eso, pero un comentario. Entonces, esa generación, pero bueno, eso sí lo puede decir Jaime, esa generación, cierto, de campamento en campamento, buscando, Señor, ¿cuál es? Cuando Dios no tiene que andar buscando pareja, Dios, cuando estés listo, Dios la traerá a ti, que encaje de acuerdo al propósito que Él tiene. Pero entonces, ¿qué ocurre? Eh, ¿Cuál es el deber ser? Tú estás buscando a Dios, tú estás haciendo lo que Dios te manda y Dios trae tu pareja. Y comienzan el proceso, primero de amistad, conocerse, entender cuál es el propósito para los dos. Dios tiene que hablarle a los dos. Y luego juntan esos procesos en bendición. En el Evangelio, el noviazgo existe cuando ya tú tienes definido cuándo te vas a casar. Si tú no tienes definido cuándo te vas a casar, eso no es noviazgo. Las bodas del Cordero, cuando se habla de novio, se sabe que el Señor viene. Eso es claro, está definido. No es como ahora, ay, vamos a ser noviecitos y tal, vamos a ser novios y tal. ¿Y qué va a pasar en ese periodo? El manoseo, el besuqueo, el no sé qué cosa y otras cosas que Dios no bendice. Pero cuando tú has estado caminando con la persona y ves y te das cuenta, con esta persona puedo tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida Dios lo bendice. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Definir cuál es la fecha de boda. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a seguir caminando. Siempre el centro de tu matrimonio va a ser el Señor. Ahora, vuelvo y digo, he conocido muchas parejas que no se unen así, pero los dos terminan sometidos al Señor. Ahora, sea cual sea, un hombre de Dios puede hacer que su pareja, que no está caminando muy bien, cambie su corazón. Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Me entiendes? O también todo lo contrario, que tu esposa diga, ¿y esto es un hombre de Dios? ¿Qué tipo tan falso? ¿Cómo es que dicen? Hay una expresión entre los jóvenes. ¿Qué paquete chileno? Dirían en mis épocas. Oye, y que cristiano, y resulta que es embustero, y no sé qué, tramposo, anda pendiente, pegándole el ojo a las otras. ¿Tú crees que esa esposa se va a enamorar de Dios? Al contrario, va a rechazar la iglesia, va a rechazar todo lo que tú haces. Pero si al contrario el hombre de Dios respeta a su esposa, la ama, esa mujer va a terminar amando al Señor. Amando al Señor. Eso fue una de las cosas que mi pastor, cuando yo comencé todo mi proceso ya de noviazgo, de definir el matrimonio, él me decía, Apachito, tú eres clave que Milena siga enamorándose del Señor y que ame la iglesia. Tú eres clave. Y yo te lo digo a ti, varón, hombres que están acá, clave que tu esposa se enamore del Señor de acuerdo a tu comportamiento con el Señor. O al contrario, que aborrezca la iglesia por tus actitudes. Entonces, eso fue lo que pasó con Mical. Las actitudes de David no hicieron que ella amara a su Dios. Al contrario, este man se va, ahora se casó con otra, anda en función de las doncellas y no sé qué cosa. Ella se sentía cuando ella contesta de esta manera, es el cúmulo de amargura que había en su corazón. Entonces, porque de alguna manera hemos mostrado otra cosa, hemos dicho, y en una época de mi vida yo también me sentía así. Soy David que adora al Señor y mira Mical aquí. No, mi hermano, mira tus actitudes, lo que tú estás generando a tu pareja. Si adora al Señor o todo lo contrario, aborrece a Dios. Entonces tú tienes que cambiar tu actitud para que en tu hogar, en tu familia, todos puedan adorar al Señor. Hay que cambiar nuestras actitudes. Esto es un desafío para nosotros. Otra cosa, imagínense ustedes
una de las venganzas de Saúl. Saúl, como se dio cuenta que David andaba huyendo y que crecía el poder, le dio a Mical a otra persona. Se casó con este hombre que se llamaba Palti. Es interesante y usted debería leer la escena en 1 Samuel 25. Vamos a leerlo. Voy a robar unos minuticos, ya me dijeron que solo me quedan 5 minutos, pero voy a leerlo. Primera de Samuel 25, 44. ¿25? Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galil llamado Palti, hijo de Laís. No lo tengo ahí, pero bueno, cuando David rescata, segunda de Samuel, perdón, segunda de Samuel capítulo 3. Segunda de Samuel capítulo 3, versículo 12. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo, a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. O sea, ya la habían dado en matrimonio a Palti y en una negociación David le exige a Abner que le devuelva a su esposa. Además, David envió este mensajero a Is-Bosé, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida, de 100 filisteos. Entonces Is-Bosé quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais, y Palti la siguió hasta Beurín, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a la casa. Oye, cuando yo veo esta escena, yo digo, Palti sí amaba a Mical. Él sí amaba, mientras que para David era un trofeo tenerla ahí. En cambio, Palti la amaba. Y los dos, por eso esta mujer se llenó de amargura. Porque el único hombre que realmente la amó, el papá, David, lo separó. Y por eso cuando se encuentran, vea usted. O sea, ese sarcasmo, ese dolor con el que trató, es respuesta a todo el dolor que David le había causado a Mical. A veces cuando vemos gente que responde con amargura, la pregunta es: ¿qué genera ese tipo de respuestas? ¿Qué genera? ¿Qué dolor hay en esta persona que la llevó a eso? Ahora, finalmente, como decimos, producto de la amargura, ¿qué pasó? Ella nunca pudo tener hijos. Y eso pasa, cuando estamos llenos de amargura no podemos ser productivos. ¿Me entiendes? Lo que producimos todo lleva el toque de la amargura. Pero vuelvo y digo, la amargura es una decisión que tú tomas en tu corazón. Si esta decisión, si estas circunstancias, si estas dificultades la convierto en amargura, o al contrario. Si esta situación, si estas dificultades la convierto en una oportunidad para crecer en mi vida. Ahora, quiero preguntarte, has pasado por algunas dificultades, por algunas situaciones que también han marcado tu corazón? Pues también es tu decisión si continúas con la amargura en tu corazón o si la dejas a un lado. Yo quisiera poder decirle a más de uno: no, mira, ahora vamos a aprender sobre la vida de Abigail, para que Dios te quite ese marido. Una vez una hermana tenía problemas con el marido y
lógicamente, como ella tenía problemas, vivía soñando que el marido se moría. Y, y me decía, Pacho, Dios me mostró que Dios se va a llevar a mi esposo. Y yo me la quedaba mirando. Y a mí me daba duda porque yo decía, si Dios te mostró eso es para que ores por él, no, para que interceda, para que no se muera. Pero mentira, ella sentía paz en su corazón, sintiendo que Dios iba a matar al marido. Y ella estaba haciendo cuentas, porque el tipo tenía un negocio productivo. Y ella iba y le ayudaba al negocio, pero estaba pensando, era, como este man se va a morir, voy a ver cómo lo voy a manejar. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? Que la que se murió fue ella. Y el que quedó con el negocio fue él, el esposo. ¿Sabe? A mí me da risa entre muchas cosas porque ella no disfrutó el negocio. Vivió con la amargura y la amargura la hizo pensar que lo mejor era que el esposo se muriera. ¿Sabes? Tal vez tus sueños, tus pensamientos deben ser cambiados, las motivaciones deben ser cambiadas. Y vivir todo lo que te queda sin amargura, sino ser libre. ¿Sabes? La amargura no te va a dejar disfrutar de nada. Siempre te va a hacer enfocar en lo que no tienes o lo que te han dejado de dar. Dile a Dios, Señor, yo quiero que tú sanes estos vacíos. Que tú te lleves, que arranques de mi corazón toda raíz de amargura. Porque las raíces de amargura roban el gozo.